Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Colosenses capítulo 3, versículo 17, lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, qué alegría estar nuevamente reunidos en este domingo, primer día de la semana, Día del Señor, abriendo las Santas Escrituras para recordar una vez más las santísimas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, quien nos dijo que debíamos obedecer, que debíamos guardar, que debíamos enseñar justamente sus santos mandamientos, tal como se le encargó a sus discípulos, en particular a los apóstoles, cuando les dijo que Él había recibido de Dios Padre toda potestad en el cielo y en la tierra, y que por lo tanto Él mandaba a que se hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había mandado. Vamos a estar reuniéndonos así para recordar y para obedecer todas aquellas cosas que el Señor Jesús nos mandó de manera directa, tal como lo está registrado en los libros que llamamos los Evangelios en las Santas Escrituras, así como por las cosas que Él enseñó por medio de sus santos apóstoles. Así que ahora, como todos los domingos, como todo primer día de la semana, vamos a recordar quién está en medio de nosotros según su santa promesa. Por favor, ¿qué dice la Escritura en Mateo capítulo 18 en el versículo 20? Vamos a recordar las santas palabras del Señor Jesús en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Aquí, en medio de este parque, en medio de nosotros, gracias a la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos que Él en espíritu está aquí en medio de nosotros. Y por lo tanto, vamos a rogar a Dios que este tiempo en el cual vamos a recordar las santas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pueda el Espíritu Santo que esté en nosotros, de acuerdo a la promesa del Señor Jesús, guiarnos para que también todo el que pueda ver este material, si aún no ha conocido al Señor, tenga la oportunidad de ser salvo, de ser libre de la condenación. Y si alguno es creyente y está viendo este material, pueda recordar aquella santidad con la cual ya hemos sido santificados por nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo en el que podemos abrir tus santas escrituras aquí en este lugar abiertamente, para que puedas tú en todo tiempo y en todo lugar ser glorificado. Perdona, Señor, cualquier cosa que haya en nuestro corazón que nos esté estorbando en nuestra relación contigo, y te rogamos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros de acuerdo a tu promesa, nos guíe por medio de tus sagradas escrituras, para que seamos por su obra y gracia transformados y conformados cada día a la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, para que en todo, por medio de su vida, en nuestra vida, tú, oh Padre, seas glorificado. Guárdanos en este tiempo, Padre Santo, que te lo encargamos, justamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, habíamos visto el domingo pasado que el Señor Jesús recordaba y ordenaba a sus discípulos una cosa, y es que nosotros, los discípulos del Señor Jesús, estamos llamados a ser sal y estamos llamados a ser luz en este mundo. Primero, también recordamos que al hablar de la sal, por medio del siervo de Dios, del apóstol Pablo, sabemos que nuestra palabra misma debe estar siempre sazonada con gracia, con sal. Es decir, sabiendo que la sal es aquello que preserva, y sabemos que la escritura es aquello que preserva el mensaje de Dios para salvación de los que no le han conocido y para santificación de sus amados hijos, sabemos pues que nuestra palabra siempre debe estar sazonada con la palabra de Dios, justamente para salvación de aquellos que nos escuchan, que aún no han sido conocidos por Él,
y para santificación de sus santos hijos que han sido ya conocidos y salvados por Él. Pero además, estamos llamados a ser luz. El Señor Jesús dijo de sí mismo que Él era la luz que había venido a este mundo. Y entonces nosotros, llamados a ser luminares en este mundo, estamos llamados a reflejar la luz, es decir, la vida del Señor Jesús en todo momento y en todo lugar. Y entonces, como nosotros estamos llamados a ser luz, estamos llamados a reflejar la vida del Señor Jesús a todas las personas que nos rodean, aún a los desconocidos. Estamos llamados a ser luz de Cristo, cartas abiertas de Cristo para salvación de aquellos que no le han conocido y para santificación de nuestros hermanos, los amados hijos de Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios por la adopción con la cual Él nos ha adoptado por su gracia. Y su gracia es ese amor que tanto necesitamos, pero que en ninguna manera merecemos, y que Dios, por el grande amor con que ama a la humanidad, nos ha compartido. Ahora bien, nosotros como discípulos de Cristo, llamados a ser sal, llamados a ser luz, llamados a obedecer sus santos mandamientos, vamos a recordar justamente aquellos mandamientos que de manera directa dio el Señor Jesús a sus discípulos. Y bien, para recordar entonces los mandamientos de nuestro Señor Jesús, vamos por favor a Lucas. Vamos a ir al primer libro escrito por Lucas al hermano Teófilo, que nosotros lo conocemos generalmente como el Evangelio según Lucas. En el capítulo 6, en Lucas capítulo 6, tenemos una nueva mirada de aquellas bienaventuranzas, ayes y mandamientos que el Señor Jesús nos dio a sus discípulos. Veamos por favor qué dice el versículo 20 del capítulo 6 de Lucas. ¿Qué dice Lucas 6, 20? Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Gracias. Recordemos también que lo vimos el domingo pasado, de acuerdo a lo que nos cuenta Juan Marcos en su escrito que conocemos como el Evangelio de Marcos. Jesús, luego de enterarse de que Juan el Bautista había sido apresado, empieza su ministerio dando órdenes, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra de Dios nos enseña que estamos llamados a transmitir la orden de Dios a los incrédulos de que deben arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya se acercó. Pero en este momento estamos viendo órdenes que el Señor Jesús dio a nosotros, a sus discípulos. Y luego de empezar a dar una serie de bienaventuranzas y ayes también, veamos lo que dice ya al partir del versículo 27 a los discípulos que le oían. ¿Qué dice por favor Lucas 6, 27 y 28? Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian. Y acá tenemos una cosa maravillosa de parte del Señor. Al partir del versículo 27 y hasta el versículo 36, el Señor Jesús da órdenes a sus discípulos, usa palabras imperativas. Y ahí lo tenemos: amad a vuestros enemigos, bendecid. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Al que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. El Señor empieza a dar unas órdenes que para el común de las personas no tienen a veces sentido, porque el común de las personas espera que se le haga justicia. Irónicamente, al pesar de que no son justos, esperan de que se les haga justicia. Pero el Señor, que es el juez justo de toda la tierra, cuando vino la primera vez y ahora que está su santa iglesia aquí en la tierra, no nos pide que hagamos o que exijamos justicia, sino que demos gracia, que demos lo que la gente no merece, pero que tanto necesita, así como nosotros tampoco lo hemos merecido, pero que tanto lo necesitamos. El Señor demanda de nosotros que actuemos con gracia.
Y entonces nosotros, discípulos del Señor Jesús, por su bendita gracia, justamente debemos dar gracia, como Él también lo dijo en otro lugar. De gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Nadie lo merece. Su santa palabra, la oportunidad incluso de poder alcanzar la salvación, la adopción, el hecho de que ahora Dios nos trate como hijos, el cumplimiento de la promesa que prometió el Señor Jesús de haber recibido el Espíritu de Dios mismo y de tenerlo en nosotros, es por la sola gracia de Dios. Nada podemos hacer para recibirlo y nada podemos hacer para perderlo, porque es Dios quien ha decidido darnos esta maravillosa y grande gracia para nosotros. Y estamos llamados como discípulos del Señor Jesús a actuar con esa misma gracia. Pero podrías decirme, como podrían decir muchos, ¿cómo voy a cumplir esto? Si yo también soy abusado, si yo soy exigido, yo quiero justicia. Hay muchas cosas que yo he pasado que me son injustas. Eso es verdad. Pero Dios nos demanda a dar gracia. Y si alguno piensa que por nuestra humana condición no podemos dar gracia, porque estamos todavía en nuestra caída naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa carnal, si alguno de los hijos de Dios cree que por causa de nuestra humana condición, repito, no podemos actuar con este nivel de gracia, se equivoca, porque vamos a ver lo que está escrito en las Santas Escrituras de lo que se nos dice a nosotros, los hijos de Dios. Vamos por favor al libro de Romanos, a la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban en Roma en aquella época. Vamos a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, en los versículos 11 al 13, dice así la Escritura: Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y qué dice el verso 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias. Efectivamente, nosotros podemos obedecer a Dios. Podemos obedecer lo que dijo el Señor Jesús, aquello de bendecir al que nos maldice, orar por el que calumnia, poner la otra mejilla, dar al que nos pide, no pedir al que nos ha pedido cosas que nos devuelva. Podemos obedecer estos santos mandamientos porque estamos bajo la gracia de Dios. Y entonces volvemos al punto. ¿Podemos obedecer los santos mandamientos del Señor Jesús? ¿Por qué? Porque aunque estamos en nuestra naturaleza caída, que es tendiente al mal, es decir, pecaminosa, nosotros, por la gracia de Dios, hoy sabemos, por las Santas Escrituras, que si bien es cierto, el pecado está presente en nuestra naturaleza caída, no tiene poder para gobernarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley, no estamos bajo la imposición de mandamientos para poder alcanzar salvación, sino que habiendo sido hechos salvos por la gracia de Dios, estamos justamente asegurados en esa gracia y podemos, por la gracia de Dios y por la santísima presencia del Espíritu de Dios mismo en nosotros, obedecer los santos mandamientos de nuestro Señor Jesús. Una persona que no ha conocido a Dios, o mejor, como dice la Escritura, que no ha sido conocida por Él, una persona en tales condiciones, por más que quiera hacer el bien, no puede, porque solo la presencia del Espíritu Santo de Dios, enviado por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, puede capacitarnos, porque corta la esclavitud al pecado. El problema es cuando los hijos de Dios voluntariamente nos volvemos a esclavizar, porque dice la misma Escritura: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os sometéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
nosotros hemos sido entregados a la sana doctrina, por medio de la cual sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha libertado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, y como somos libres, al pesar de estar en nuestra caída naturaleza, podemos y debemos obedecer los santos mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, si volvemos nuevamente a Lucas capítulo 6, volvamos por favor a Lucas capítulo 6, lo que hemos leído desde el verso 27 hasta el verso 36, todo esto que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos, desde el versículo 27 del capítulo 6 de Lucas, donde empezaba diciendo: pero a vosotros los que oís os digo, amad, imperativo, a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen, imperativo, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Todas estas órdenes sí podemos obedecerlas por su gracia en nosotros. Entonces repito, estas órdenes que dio el Señor Jesús a nosotros, sus discípulos, pero a vosotros los que oís, y recordemos, nosotros, hablando en términos humanos, como diría el apóstol Pablo, tenemos los oídos taponeados, pero la palabra de Dios los abre, como escrito está. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestros oídos para que podamos recibir hasta la fe. ¿Qué dice la Escritura? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagáis los hombres con vosotros, así también vosotros, haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? A los que hacen bien, porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Y qué dice, por favor, los versos 35 y 36? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bien, gracias por leer estos versículos 35 y 36 de Lucas capítulo 6. Y entonces, ¿qué vendría a ser misericordioso? Actuar con gracia. ¿Podemos esperar justicia de parte de Dios? Claro que sí. Pero el Señor, como lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, siempre nos muestra un camino mucho mejor y más excelente. Y en este tiempo en que la Santa Iglesia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, todavía está aquí en la tierra, estamos llamados a dar gracia. Nuevamente, como está escrito, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a dar con gracia la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Pero por qué? Porque como acabamos de ver en Romanos, nosotros ahora estamos libres de la esclavitud al pecado, a menos que voluntariamente nos volvamos a esclavizar. Y como diría el apóstol, en ninguna manera lo hagamos. Pero ahora bien, estas órdenes, estos mandatos, estos mandamientos que dio el Señor Jesús, hallan también su sustento en otra cosa que está en la Escritura. Y vamos por favor nuevamente a Romanos. Pero por favor, vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Luego de haber expuesto a los hermanos en Roma en los primeros 11 capítulos de esta carta, de este libro, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, empieza en el versículo 1 del capítulo 12 diciendo así: luego de haber expuesto cómo Dios ha tenido gracia, misericordia para con los gentiles, aquellos que no son judíos, y también para con los judíos, dice lo siguiente. Y la Escritura dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Las que ha tenido, de acuerdo a los capítulos anteriores, para con la humanidad entera y también para con su pueblo Israel. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y empieza a dar una serie de órdenes el apóstol Pablo a los hermanos a través de la carta, y que cierra esta primera sección de las órdenes de los mandamientos que da con el versículo 21. Pero para entrar en contexto, por favor, leamos desde el versículo 17. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí podemos ver una síntesis de lo que hemos visto en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que no paguemos a nadie mal por mal, sino lo contrario, procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y qué más dice la Escritura? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias. Y este pasaje es fantástico, maravilloso con respecto a las órdenes que nos dio a sus discípulos el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en la búsqueda humana de justicia no vamos a proceder justamente, sino que vamos a proceder con maldad. Cuando uno actúa como humano, como persona, como incrédulo, no va a lograr la justicia, porque escrito está: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que dar lugar a la justicia de Dios. Dios es el juez justo, Dios es el que da el pago, Él mismo lo dice. Nosotros, como discípulos del Señor Jesús, como iglesia de Cristo, estamos llamados a dar más bien lo mismo que el Señor nos dio: gracia. Y entonces, centremos nuestra atención en el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acá tenemos una orden que el apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo, separado por Jesucristo, nos da a nosotros, siervos de Cristo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y volvemos a recordar las santas órdenes que nos dio el Señor Jesús. ¿Cómo voy a poder poner la otra mejilla? ¿Cómo voy a orar por el que me calumnia? ¿Cómo voy a poder hacer todo aquello que hemos leído en Lucas 6? Primero, recordando que somos libres de la esclavitud al pecado, nosotros podemos actuar en gracia. Recuérdalo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Segundo, porque nosotros estamos llamados a confiar en el juicio de Dios, en su ira incluso. Y tercero, porque estamos llamados a no ser vencidos de lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Entonces no solamente se trata de no actuar mal y cruzarnos de brazos y no hacer nada, sino de hacer el bien y, haciendo el bien, hacer morir al mal. Y entonces, para terminar de confirmar esta santa enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para ver cómo nosotros, como discípulos de Cristo, en este domingo, Día del Señor, estamos llamados, al igual que los que escucharon su santísima voz allá en aquella época, a obedecer sus santos mandamientos, vamos a revisar otra cosa que está en las Santas Escrituras. Y ahora vamos, por favor, a Colosenses, a la carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. En la carta que escribe el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo de Dios a los hermanos que vivían en Colosas, en el capítulo 3, ¿qué dice, por favor, los 3 o 4 primeros versículos? ¿Qué dice Colosenses 3, del 1 al 4?
¿Qué dice entonces la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4? Sí, pues estáis resucitado con ¿Habéis Cristo, resucitado? sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, gracias. ¿Qué dice acá la Escritura? El apóstol Pablo le dice a los hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo y estamos con Él, porque estamos en Él, así como Él está en nosotros, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y para poder buscar las cosas de arriba, y para poder tener esta verdad presente, estamos llamados entonces a recordar que hemos muerto con Cristo. ¿A qué? A este mundo, a la esclavitud, a las cosas de esta vida, a las cosas de este mundo, particularmente al pecado. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué podemos obedecer las órdenes que el Señor Jesús nos dio en tanto estemos en esta tierra? Porque estamos en la gracia de Dios. No, sí. Entonces, centrando nuestra mirada, volvemos al punto. ¿Por qué podemos y debemos obedecer al Señor Jesús en los mandamientos que Él dio a sus discípulos? Porque nosotros, sus discípulos, sus amados hijos, estamos en la gracia de Dios. Estamos llamados a dar gracia de Dios. Podemos y debemos actuar con gracia porque no estamos sujetos al pecado, no estamos esclavizados al pecado. Hemos sido hechos libertados del pecado y estamos llamados a vencer con las buenas obras, a vencer con el bien el mal. Y como nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como esto que estamos viviendo no es nuestra vida, sino que será nuestra vida la que se habrá de manifestar cuando el Señor Jesús finalmente regrese por nosotros, entonces durante este periodo, durante este tiempo en que su iglesia está aquí en esta tierra, nosotros tenemos que ser, volvemos al inicio, luz y sal en esta tierra. Y podemos ser luz viviendo la vida del Señor Jesús, haciendo morir lo terrenal en nosotros para que la vida de Cristo resplandezca en nosotros. Y fijémonos qué dice justamente para concluir esta parte, Colosenses 3, desde el versículo 5 en adelante dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Al partir de este verso, donde dice, Cristo es el todo y en todos, hemos visto que se manda a los hermanos en Colosas, a los discípulos, a los santos, a nosotros también por defecto, que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos morir? ¿Qué dice el verso 8? Dejad también vosotros todas estas cosas, para que nosotros podamos obedecer los santos mandamientos del Señor Jesús. No los vamos a poder obedecer en tanto estemos todavía manteniendo con vida, vamos a decir así, aquellas cosas terrenales en nosotros. Mientras nuestra mirada esté en esta vida terrenal, en estas cosas mundanales, mientras no tengamos presente que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no vamos a poder hacer morir lo terrenal en nosotros.
porque lo terrenal siempre tendrá peso, siempre tendrá valor, en tanto no fijemos nuestra mirada en Cristo y en las cosas que están arriba, en el reino de Dios que viene otra vez, y en este caso por nosotros. Pero si nosotros tenemos presentes que estamos hechos salvos por la gracia de Dios, que por la gracia de Dios ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, que por la gracia de Dios debemos y podemos tener nuestra mirada en Cristo y en las cosas de arriba, entonces podremos hacer morir lo terrenal en nosotros, simple y sencillamente dejándolo y poniéndonos a hacer lo que debemos hacer. Finalicemos leyendo lo que dice la Escritura en Colosenses 3, del versículo 12 al versículo 17. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Colosenses 3, del versículo 12 al 17? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué dice el verso 17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros podemos obedecer las santas órdenes del Señor Jesús, porque Él nos ha salvado, porque no tiene el pecado poder sobre nosotros, porque podemos hacer morir lo terrenal en nosotros y podemos vencer con el bien el mal, tal como el Señor nos lo mandó, en forma directa y por sus santos apóstoles. Como hemos visto en los escritos que por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Colosas y a los hermanos que estaban en Roma en aquella época. Entonces, para poder concluir, vamos a orar para dar gracias a Dios por la gracia con la cual Él nos ha salvado, nos ha adoptado, nos ha dado una nueva vida en Cristo, la cual todavía no se manifiesta, pero que se habrá de manifestar cuando Él venga por nosotros, y también darle gracias porque nos da la oportunidad para obedecerle, porque nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y de nuestra naturaleza humana, terrenal, carnal, para que podamos, haciendo el bien, todas estas cosas que hemos leído, hacer morir el mal, para que podamos ser vencedores, para que podamos vencer con el bien, con las santas órdenes de nuestro Señor Jesucristo, al mal, para mayor gloria de Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por la grande gracia con que nos has bendecido por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a ti, Señor Jesús, por las santas órdenes que nos has dado y que han quedado registradas para siempre en tu palabra bendita, porque como escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu que pone en nosotros puedas transformarnos y conformarnos cada día, para que nos enseñes cada día a hacer el bien, a hacer morir el mal en nosotros, a poder dar luz, para poder dar el ejemplo de tu santa vida a todos aquellos que aún no te han conocido, y para poder sazonar nuestra palabra siempre con tu santa palabra, que es la sal que preserva para salvación y para santificación. Te rogamos, Señor, que tomes nuestras vidas y las moldees al molde y ejemplo de tu santísima vida, que te lo rogamos todo, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.